El Señor les bendiga, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Veo algunos hermanos que están parados allí al fondo. Sí, hay varios lugares aquí adelante que están desocupados, ¿sí? Así que les animo a que puedan ubicarse y estar cómodos, ¿sí? No vaya a ser como aquel Eutico, ¿sí? En el libro de Hechos. ¿Cuántos sabían un personaje llamado Eutico en el libro de los Hechos? Levanten la mano, ¿cuántos sabían de Eutico? A ver, levanten la mano. Dos nomás, tres. Bueno, Eutico, les cuento rápidamente. El apóstol Pablo, justo tenía el mismo nombre que yo, el apóstol Pablo estaba predicando en una vivienda de 3 pisos y se le había hecho largo a Pablo. Se había extendido mucho tiempo. Y había uno que, como hacía calor, se recostó y se afirmó en la ventana. ¿Sí? Y como Pablo lo hizo muy largo, se durmió. Y se durmió y cayó del lado equivocado. Cayó para el lado de afuera. Y se murió. Eso le pasa al que se duermen en los mensajes. ¿Sí? No. Ahora está todo así. No, fue una experiencia, leanlo después en el libro de Hechos. Y Pablo después desciende y realiza un milagro, resucita para que siga escuchando el mensaje. ¿Sí? Bueno, damos gracias al Señor por poder estar compartiendo juntos en esta tarde. No sé si hay alguien que nos visita, que viene por primera vez o segunda vez. Si querés levantar tu mano, solamente para conocerte. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muy bienvenidos, ¿sí? Es bueno que puedan estar visitándonos, ¿sí? Es bueno poder invitar también, ¿sí? A amigos, vecinos y demás para que podamos juntos conocer más de Jesús. Antes de compartir la palabra, algunos anuncios rápidamente. Evangelismo, el equipo de evangelismo, para aquellos que no saben, la iglesia tiene un equipo de trabajo que va y evangeliza, lleva el mensaje de salvación en las calles, en las plazas. ¿Sí? Y estamos convocando a aquellos que se quieran sumar a este equipo, ¿sí? Así que aquel que quiera, tenga este sentir, puede hablar con Maxi. ¿Dónde está Maxi? Levanta bien tu mano ahí, Maxi, bueno, ahí. Y si no, al salir, le pregunta a alguno de los hermanos que está como ujier, ¿sí? Ahí en la recepción, lo va a guiar muy cordialmente con Maxi para que usted pueda anotar y participar de este ministerio. También compartirles que el jueves 5 de marzo a las el jueves 5 de marzo a las 5 de la tarde, 17 horas, las mujeres tendrán su primera reunión de este año, ¿sí? El jueves 5 de marzo a las 7 de la tarde, es decir, este jueves que viene, no, el próximo. A las 5 horas, 17 horas, no sé qué estoy diciendo, es que es un trabalengua, 5, 3, 5, bueno, 5 de marzo a las 17 horas, ahora estamos bien. Bueno, también compartirles que a partir del 7 de marzo a las 16 horas está el comienzo de la hora feliz, ¿sí? Y con ello vamos a tener las clases, tan ansiadas clases, que los domingos parece que es un tema, ¿sí? Así que comenzamos a partir del 7 de marzo a las 4 de la tarde. Traiga a su hijo, su sobrino, su nieto, el vecinito del lado, pida permiso, no vaya a ser un secuestro de los denuncios después. Para que los niños tengan, niños y preadolescentes que van a comenzar también con células, que son reuniones para estos niños de entre 10, 11, 12 y 13 años, ¿sí? En casas de familia. Y por último, recordar que el 20, 21 y 22 de marzo vamos a tener un encuentro de sanidad interior y liberación, ¿sí?
Entonces es un encuentro de sanidad interior, restauración y liberación para aquellos que no han ido. Es un tiempo muy precioso en el Señor, en el que a través de la palabra de Dios nuestro corazón queda al descubierto y con eso podemos sanar muchas cosas, ¿sí? Liberarnos de otras muchas cosas también, ¿sí? Así que si usted no ha ido, sería una buena oportunidad. El costo es de 80,000 pesos. Créame que no, usted y yo no vamos a ningún lado. 2 días nos llevan, nos traen a Río Ceballos con 8 comidas, más material. Eso no existe, ¿sí? Entonces la iglesia obviamente pone para cubrir de alguna manera y el costo sea menor. Amén. Así que aquel que quiera ir tendría que ir señando con la mitad para de alguna forma confirmar el lugar, que de hecho no son ilimitados, ¿sí? Hay un cupo de 20 personas como máximo y generalmente se suele completar bastante rápido. Ya tenemos varios anotados, así que aproveche y apúrese. Los líderes de células también vayan tomando nota de eso, ¿sí? Bueno, quiero en esta noche compartir una palabra. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado por la noche? Levanten la mano, a ver. Un buen número, son los de la noche. Esta mañana le pregunté a los hermanos cuántos habían estado o cuántos habían visto la palabra, cuántos habían estado básicamente. Y había prácticamente unas 15 o 20 personas, ¿sí? Entonces, un auditorio más o menos como este, eran muy poquitos los que habían estado en el culto de la noche. Entonces, la sugerencia para aquellos que de alguna manera no estuvieron el domingo pasado, a la noche, que puedan entrar en el Facebook o en la página de la iglesia. Ahí se está subiendo mucho ojo, no le suban a este micrófono que si no, cada vez lo tengo que sacar más. La sugerencia es que, ahí está bien, entren al Facebook o a la página de la iglesia y se tomen 45, 50 minutos para escuchar la palabra del pastor Daniel, que para mí fue extraordinaria. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Fue extraordinaria. Da para sentarse, ¿sí? Papel y lápiz o papel y lapicera y ir avanzando de a poquito, clic, e ir anotando. Obviamente, después hay que ir obrando y actuando también, porque tener todo anotado no va a cambiar mi vida. La palabra que tiene que ver con mayordomía, vamos a seguir en esa línea durante los sucesivos domingos, ¿sí? Ahora, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomía? ¿Alguno sabe? Estuvieron a la mañana, no se hagan los piolas porque estuvieron a la mañana. ¿Qué es mayordomía? ¿Ah? Muy bien, Ceci. Mayordomía viene la palabra mayordomo, que habla de administrador. Usted y yo seguramente habremos visto alguna serie, alguna película, donde casas generalmente opulentas, ¿sí?, tienen un mayordomo, ¿sí? Y ese mayordomo generalmente está de traje, camisa blanca, y él que está paradito y dice, ustedes por acá sirvan en esta mesa, ustedes por acá, señores de la cocina, está preparado esto tiene que ser así. ¿Han visto eso? Sí. El mayordomo es una persona que tiene a cargo, como si fuera el dueño, todas las cosas que el dueño tiene. Pero no es el dueño. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces el mayordomo va, el jardinero le dice, mira, ahí está mal cortado, la bordeadora no pasó bien ahí. ¡Ay, cómo me pone loco eso! Cortan el pasto y dejan todo el yuyo al costado. Hay que cortar bien ahí. El mayordomo administra como si fuera suyo, no es dueño, pero es un administrador, ¿sí? Entonces,
en esta noche vamos a estar hablando de mayordomía. ¿Por qué? Vos y yo somos administradores de todo lo que Dios nos da. Y vamos a estar viendo algunas cosas en esta tarde, pero quiero comenzar primeramente mencionando 4 principios que tienen que ver con la mayordomía, que tienen que estar presentes constantemente en nuestra vida. Primera cosa, o primer principio con respecto de la mayordomía, tiene que ver con este principio de propiedad, como decíamos hace unos instantes. Es decir, Dios es el dueño de todo y nosotros somos sus administradores o guardadores o cuidadores, póngale el nombre que quiera, para entender que tenemos una responsabilidad en lo que Él nos ha dado. Fíjense ahí en el Salmo 24, versículo 1, dice la palabra: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, Salmo 24, 1, todo lo que en ella hay, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Y esto es muy interesante porque no está hablando solamente de los que tenemos un encuentro con Cristo, está hablando de toda la humanidad, porque Él está esperando que el hombre pudiera ser el administrador, que desde un comienzo, se recuerda en Génesis, dice la palabra de Dios que Dios le dio todo el hombre para que lo administre, para que sojuzgue, para que juzgue todas las cosas. Ahora todo es de Él. Principio de mayordomía, principio de propiedad, todo es de Dios y nos ha sido dado para administrar. Segundo principio, no me quiero detener tanto en esto. Segundo principio, principio de la responsabilidad. Dios nos confía, Dios nos da recursos para utilizar sabiamente, ¿sí? No para mis propios deseos personales, sino para sus propósitos. Eso es muy interesante. Todo lo que vos y yo tenemos, todo lo que vos y yo somos, no es para gastarlo en nuestros deseos personales. Y no estoy diciendo que Dios no quiera que vos y yo hagamos un viaje, o que Dios no quiera que de alguna manera vos y yo compremos un vehículo o alguna cosa como esa. Ahora, Dios, en este principio, ¿sí?, de la mayordomía, es un principio de responsabilidad. Nos da para que seamos fiables en función de su propósito y no de nuestros deleites y deseos personales. ¿Sí? Podríamos hablar mucho de eso, pero no es el punto de esta noche. Solo lo estoy compartiendo para que tengamos que la mayordomía tiene principios. El tercer principio es el principio de rendición de cuentas. Es decir, Dios es el dueño de todo, Él, ¿sí?, nos da la responsabilidad para administrar, y obviamente este principio de rendición de cuentas nos lleva a esto. Él nos va a exigir qué hicimos con lo que nos fue dado. Usted recordará que está la parábola de los talentos. Dice la palabra que a cada uno le fue dado talentos, le fueron dados recursos en función de la capacidad que cada uno tenía. Y dice la palabra que uno lo invirtió, otro también lo invirtió y uno lo guardó. Ahora, a todos les llegó la hora de decir: vení para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Entonces Dios nos va a demandar a vos y a mí. En este principio de mayordomía nos va a demandar una rendición de cuentas. En algún momento, tarde o temprano, vos y yo nos vamos a parar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y tendremos que decirle qué hicimos con todo el tiempo, con todos los años de vida, qué hicimos con el cuerpo que nos dio, con el matrimonio que nos prestó, con los hijos que nos ha prestado, con los recursos materiales y económicos que Él nos ha dado. Wow.
La pregunta sería, ¿estamos en condiciones de hacer una rendición de cuentas? Entonces, tercer principio de la mayordomía, rendición de cuentas. ¿Cómo hemos utilizado el cuerpo? ¿Sabe? Hay gente que no le presta atención a esto. Come como se le da la gana, no hace ejercicio, no descansa o vive descansando, no tiene términos medios. Nunca se hace un control y un chequeo médico y cosas por el estilo. Somos administradores de esto. El Señor nos ha prestado la vida. La vida es un regalo. Entonces, vamos a rendir cuenta de qué hicimos con el cuerpo, qué hicimos con el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos en Instagram? ¿Cuánto tiempo viendo televisión o cualquier otro tipo de cuestiones? Y no estoy diciendo que vos y yo no podamos ver un Facebook, no quiero decir que vos y yo no podamos ver un Instagram, no estoy diciendo eso, pero hacer un reconto en tu teléfono de cuánto es el tiempo que pasas en cada una de las aplicaciones y te sorprendería. Y cuando vayamos a su presencia, Él nos va a pedir rendición de cuentas de nuestro tiempo, también de nuestros talentos, de nuestras capacidades. También nos va a pedir rendición de cuentas de nuestra economía. ¿Qué hicimos con el dinero? ¿Qué hicimos con los bienes materiales? Cuarto principio de la mayordomía, el principio de la recompensa. Es decir, la fidelidad de los administradores es premiada. Buen siervo y fiel, porque has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Entonces, dentro de este marco de mayordomía hay 4 principios. Primero, Dios es el dueño de todo. Segundo, nos ha sido dada una responsabilidad delegada para administrar. Tercero, ¿sí?, el principio de rendición de cuentas. Vamos a tener que rendir cuenta de lo que se nos dio. Y cuarto, saber esto, que en función de cómo accionamos con todo lo que nos fue dado, habrá, escucha esto, premio, galardón, corona, reconocimiento o no. ¿O no? Siervo malo y negligente. Sabía lo que esperaba de ti, pero nunca hiciste aquello que esperaba. Y en esta noche, dentro de esta cuestión de la mayordomía, quiero hablarte puntualmente de lo que hace a la parte económica y hace al dinero, ¿sí? Pero vamos a abordar esto en varias predicaciones o una serie de predicaciones, ¿sí? Ya hacia adelante veremos cómo se ahorra, veremos cómo se maneja una tarjeta de crédito, veremos si debo salir o no debo salir de garante, cosas muy prácticas que están en la palabra de Dios, cuándo tomar o no tomar un crédito, para qué se toma un crédito, y un sinfín de cuestiones que hacen a la mayordomía, ¿sí?, y que si tomamos malas decisiones nos van a pasar factura, si ya no nos la ha pasado. Pero en esta noche quiero hablarte puntualmente de aquello que nosotros en lo material y en lo económico debemos dar a Dios, que es lo primero. Y hablamos de las ofrendas y los diezmos. Sí, tal vez, uy, sonamos, viene el mangazo, va a decir alguno. Escucha esto, ¿cuántos de los que están aquí hacen más de 10 años que están en la congregación? Levanten la mano. Bueno, no son tantos. ¿Cuántos hacen 5 años que están en la congregación? Bueno, ya son un montón. Te aseguro que en los últimos 5 años nunca yo he tocado este tema. Es más, hace 22 años que estamos con la congregación en este lugar
y nunca jamás yo toqué este tema desde el púlpito. Sí lo habré mencionado en algún versículo bíblico, ¿sí? Se enseña en los discipulados, pero nunca fue directamente una predicación sobre este asunto. Y hoy creo que es el momento, y esta es la hora. Uy, ¿cómo no vine hace 10 años atrás? Dirá alguno. Pero creo esto. Creo que en la mayordomía, escucha esto, hay una serie de principios. Como en toda la palabra hay principios de Dios, que si vos y yo los abrazamos y caminamos en ellos, nos traerán bendición, favor de Dios y respaldo. ¿Sí? Entonces, compartirte esto porque nunca yo antes prediqué sobre esta cuestión. Para alguno que vaya a ver por Facebook o por YouTube y diga, uy, seguramente, no. Para vos quédate tranquilo, es la primera vez que predico. ¿Sí? Y quiero compartirte esto, ¿por qué? Porque este principio espiritual de dar cambia toda nuestra realidad. Ahí en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, fíjate lo que dice la palabra. Proverbios 21:20 dice, en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero en la casa del necio todo se despilfarra. ¿Sí? ¿De qué lado estamos? No levante la mano. Pero dice, en la casa del sabio abundan las riquezas. Y cuando hablamos de riqueza, por alguna extraña razón, nos viene a nuestra mente, sí, una casa en algún country, sí, nos viene un Mercedes-Benz, o nos viene una Ferrari, un BMW, cosas por el estilo. No. Rico es la persona que tiene más de lo que necesita. Gracias, Leo, por tu entusiasmo. Un solo amén. Yo no sé usted, pero estoy casi convencido que la gran mayoría de los que estamos aquí tenemos mucho más de lo que necesitamos. ¿Cuántos eligieron hoy la comida que querían comer? La gran mayoría. Entonces, te digo, oremos por los hermanos en Cuba, dicho sea de paso, que casi no tienen elección. Y es arroz con feijóo o frijol o poroto negro y alguna que otra cosa más. ¿Sí? Muy limitada. Entonces, dice aquí que el sabio abunda en riquezas y perfume y el necio todo lo disipa. En Proverbios 11:24 dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Otra versión dice, el que da con abundancia recibe más de lo que dio, pero el tacaño, dice, termina en la pobreza. Por eso en esta noche quiero hablarte de dar, y esto es lo primero. Cuando vos y yo recibimos de parte del Señor, tengo que aprender a dar, a tener un corazón generoso. Y esta palabra tiene que ver con los diezmos y las ofrendas. Ahora, es un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque algunos dicen que el diezmo se terminó, que ya es cuestión del Antiguo Testamento, que eso estaba bajo la ley y cosas por el estilo. Y en esta noche yo quiero compartirte esto. No me creo dueño de la verdad, ni mucho menos. Pero a través de la luz que uno tiene, ¿sí?, comparte una expresión y una mirada. Ahora, lo que no podría decir definitivamente que el diezmo y la ofrenda es antibíblica. No puedo decirlo bajo ningún punto de vista, porque decir que es antibíblico sería negar lo que dice la palabra.
Tendríamos un problema serio. Ahora, que una persona pudiera argumentar en algún aspecto esta cuestión, eso sería una cuestión de punto de vista. Ahora, quiero compartirte esto porque dentro de las iglesias hay posiciones, hay miradas con la misma Biblia. Hay congregaciones que son cesacionistas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Casi nadie. Es una línea de pensamiento y de doctrina que creen que los dones han cesado, que terminaron con los apóstoles. Es decir, ya no hay más don de ciencia, no hay más don profético, ya no hay más don de lengua, no hay don de interpretación de lengua. Hay congregaciones que tienen esa doctrina, esa enseñanza, esa corriente como un estilo de vida. ¿Sí? Ahora, es una forma de ver, es una expresión, ¿sí? Ahora, cuando yo miro la palabra, digo, no, lo veo, o sea, tenemos hermanos que hablan en lenguas, no puedo negar esa cuestión. Entonces, pero no lo discuto, no voy a discutir, no voy a pelear y no voy a descalificar con quien cree esa cuestión. Es más, tenés dentro de las mismas congregaciones una línea de pensamiento en algunos casos que creen que la salvación se pierde. Ahí capaz que ya me paro un poquito más firme, pero si quieren creer eso, no voy a pelear con ellos. Solamente yo voy a abrazar lo que por fe y por revelación del Espíritu Santo me ha dado, que no se pierde. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, enseñamos una palabra en función de la Escritura. Es más, algunos argumentan cosas como esta, por ejemplo, dicen, el diezmo nunca fue plata. Bueno, la ofrenda, cuando hablamos de ofrenda, es muy interesante, porque cuando hablamos de ofrenda, si vamos a la primera ofrenda en la Biblia, Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, ahí encontramos a dos hermanos presentando ofrenda, Caín y Abel. Y dice la palabra de Dios que Caín trajo una ofrenda del montón de sus cosechas. Ahora, dice la palabra de Dios que Abel trajo lo mejor de su ganado para presentar en ofrenda. La pregunta es, ¿por qué la ofrenda que fue durante muchísimo tiempo cuestiones de cosecha y cuestiones de ganado no se discute? ¿Y por qué se discute el diezmo? Es interesante. Pero vamos a la palabra de Dios ahí en Génesis, capítulo 14. En algún momento la ofrenda dejó de ser una vaca, en algún momento dejó de ser trigo para hacer dinero. Lo mismo pasaron con los diezmos en algún momento. La gente no podía trasladarse con animales y tenía que vender y llevar el dinero al templo. Después en algún caso podía comprar alguna cosa ahí para presentarlo como el diezmo. Génesis 14, quiero compartirte esta porción de la palabra. Génesis 14, 18 al 20. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Melquisedec es la figura del Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabían eso? En el Antiguo Testamento. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, ahora ya lo sabe. Si usted quiere buscar después, marque o tome nota. Sería bueno que siempre venga con una lapicera y un cuaderno para anotar. ¿Sí? De todos modos está grabado esto. Usted después puede tomar nota. Pero en Hebreos capítulo 7... después usted puede ver ahí, versículo 1 al 10, habla del sumo sacerdote Melquisedec hablando del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y este Melquisedec es el que aparece aquí en la figura de Cristo. Y fíjense, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el sacerdote que
vinculaba a Dios con los hombres. ¿Sí? Fíjense esto, como dice la palabra. Miren esto. Este sacerdote del Dios Altísimo le llevó pan y vino a Abraham. Qué curioso que le llevó pan y vino. No sé si usted está leyendo lo mismo que yo. Yo lo veo tan muy distante. Pan y vino. ¿Quién repartió pan y vino? Jesús dijo, este vino es mi sangre, este pan es mi cuerpo. No fueron cosas al azar. Y dice la palabra de Dios que lleva pan y vino a Abraham. Y Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito seas Dios Altísimo que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una 10ª parte, ¿sí?, de todos los bienes que había recuperado. En la versión Reina Valera dice, dio diezmos de todo lo que Dios le había dado, ¿sí? Entonces, vemos aquí, miren esto, vemos que el diezmo no aparece de la ley. El diezmo por primera vez aparece como una expresión voluntaria de reconocimiento a Dios, de adoración a Dios, de gratitud a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, no era la ley, era el marco de la gracia. ¿Por qué? Abraham es el padre de la fe. Luego viene el marco de la ley. Dios codifica estas cuestiones, los pone como un mandamiento. ¿Usted por qué cree? ¿Por qué cree que Dios lo puso después como un mandamiento? ¿Nadie sabe la respuesta? Somos blandos para dar. Se lo digo así más o menos en cordobés básico. Somos durísimos para dar. Por eso Pablo dice, nadie dé por tristeza o por obligación. Dar era todo un tema. Y lo sigue siendo. Tanto que es una discusión. Y mucha gente dice, no hay que dar y esto otro. El problema está en dar. El problema está en dar. Ahora, no era una cuestión legal, fue una cuestión voluntaria, fue una cuestión de adoración, de reconocimiento, de gratitud. Nació en el corazón de un hombre antes de la ley. Luego, dice la palabra de Dios, si usted lo quiere buscar, en el libro de Génesis, capítulo 28, usted va a tener una segunda expresión ahí. Sería el nieto de Abraham, llamado Jacob, que dice la palabra de Dios. Génesis 28, versículo 22, ¿sí? Del 20 al 22, dice la palabra de Dios, yo lo voy a resumir, dice, de todo lo que me des, se encuentra, ¿no es cierto?, Jacob con Dios y hace esta promesa, de todo lo que me des, sin falta, apartaré diezmo para ti. Lo leemos, lo vamos a leer completamente. Dice 28, luego Jacob hizo el siguiente voto, si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee comida y ropa, y si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra, puso una piedra que levanté como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios los diezmos o una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Algunos dicen, no, pero fue una sola vez. No, aquí dice todo lo que Dios me dé, le voy a dar. Segunda vez, antes de la ley. Entonces, ¿qué es el diezmo? El diezmo es la 10ª parte de lo que de alguna forma recibimos. Ya sea planté un campo, ya sea vendí un auto, ya sea cobré un sueldo, lo que fuera, traigo a Dios en una expresión de gratitud la 10ª parte. Levítico 27:30 dice, el diezmo de todo
el producto del campo, Levítico 27:30, el diezmo de todo el producto del campo, grano, sembrado, fruto de árboles, pertenece al Señor, será consagrado y apartado para Él. Deuteronomio 14:22, hay toda una ley ahí del diezmo. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás. Sin falta diezmarás. Y el 23 dice, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios, ¿sí? Para que aprendas a tener temor al Señor tu Dios todos los días. Es decir, el principio del diezmo se practicaba antes de la ley, pero después Dios lo establece como ley. Ahora, la pregunta es esta, porque muchos dicen, bueno, por ser de la ley no estamos bajo esa obligación. Claro que no es una obligación. Claro que no es una obligación. Ahora, sí es un principio de Dios, de dar. Te pregunto esto. La ley de Dios, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? Levanten las manos. Bueno. La ley de Dios quedó sin efecto cuando Jesús muere y resucita y entramos en el nuevo pacto, en la gracia. ¿La ley queda sin efecto? No queda sin efecto, sino que en la gracia se profundiza más. El no matarás sigue vigente, ¿sí o no? Ahora, fíjate esto porque es muy interesante. O sea, hay cosas que somos muy selectivos de alguna manera en algunas cuestiones de la palabra. Muy conveniente. Entonces, es muy tremendo esto. ¿Por qué? Porque Jesús claramente viene a decir en Mateo 5, si usted lo quiere anotar, Mateo 5:17, Señor Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley. No he venido a abrogar la ley. No he venido a estar en contra de la ley y mucho menos de los profetas. No he venido para eso, sino para darle a la ley cumplimiento. En otros capítulos, en otros versículos dice un verdadero significado o un verdadero sentido a la ley. Y entonces él empieza a hablar de algunas cuestiones y a las cuestiones que él cree de alguna manera que están en los marcos de la ley y hay que hacerle una corrección, se la hace. De hecho, hay muchas cuestiones en la palabra de Dios que Jesús las toma de la ley y si hay que hacer una corrección, la hace. Pero, por ejemplo, en la cuestión del diezmo, si usted quiere anotar, Mateo 23, Jesús le dice a los fariseos, a los escribas y demás, le dice, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan o descuidan lo más importante, que tiene que ver con la justicia, la misericordia y la fe. Aquello era necesario hacer sin descuidar esto, o al revés. Es necesario hacer esto sin descuidar aquello. ¿Qué significa? Está diciendo, no necesitan dejar de diezmar, pero el punto es este. Ustedes vienen y diezman y se olvidan de la misericordia, se olvidan de la justicia, roban por otro lado, tratan mal a su hermano, pero vienen con el diezmo. Eso no me interesa. No es de esa manera, pero en ningún momento el Señor Jesucristo dice, no tienen que diezmar porque se terminó el tema de la ley, se acabó aquí. No dice eso en la palabra. Pero sí en la palabra, cuando el Señor tiene que aclarar alguna cuestión que hace a la ley, fíjense qué interesante, porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, habla de algunas cuestiones como por ejemplo el adulterio. No adulterarás, era ley.
Y el Señor dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo esto, aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Es decir, la palabra sigue vigente, la ley sigue vigente, pero sobre esa ley añado más todavía. ¡Wow! Es muy tremendo eso. No anuló, ratificó y aclaró y le dio un sentido mucho más profundo. ¿Quieren que vayamos al divorcio? Dice la palabra de Dios que vinieron los fariseos, los escribas y muchos más. Ahí dijeron, maestro, ¿podemos dar carta de divorcio? Mirá que Moisés en la ley nos permitió. Y Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no era así. Hace toda una corrección. Y así te puedo mencionar un montón de cosas. Maestro, esto lo guarda en el día de reposo. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy el reposo. Ahora, no cuestionó que guardaran el Shabbat, pero dijo, soy más que un día. El reposo es una persona. ¡Wow! ¿Queremos? Hay muchas cosas de estas que el Señor Jesucristo habla en la palabra. Por ejemplo, el tema del lavamiento ceremonial. Usted sabe que la gente tenía que lavarse, todo un ritual de la purificación. Y Jesús le dice, no, el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies. Y entonces Jesús agarra una toalla, agarra un fuentón. Era ley todo eso. Pero Jesús hace la corrección que debía hacer en cada uno de los casos. Es tremendo, búsquenlo en la palabra, está ahí. Y entonces en un momento Jesús, escucha esto, dice, ustedes ya han sido lavados. Pero dice, requieren el lavamiento de los pies. Y agarra Jesús, pone la toalla al hombro, el fuentón, y dice Pedro, a mí no me lavarás. Si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Lávame entero, entonces dice Pedro. No entendiste nada, Pedro. Y Jesús, escúchame esto, quiebra una cuestión o trae luz sobre una cuestión que era lavar los pies. Quien lavaba los pies era el siervo, era el esclavo, nunca el anfitrión de la casa, nunca la persona importante. Pero trae luz sobre eso. Entonces, en esta noche, yo quiero compartirte esta palabra. ¿Por qué? Porque el dar diezmo, el dar ofrendas en el nombre de Cristo Jesús, es algo que Dios lo estableció a través de su palabra como un principio. Después lo puso como ley. En ningún momento en la palabra de Dios se habla de quitar esa cuestión. No hay mensaje. La misma persona que dice, no menciona que hay que seguir diezmando, podemos decir tranquilamente, de la misma manera, no menciona que hay que dejar de hacerlo. Pero nos conviene argumentar que no hay que dar más el diezmo. Y en lo personal, creo que Jesús no tocó mucho más el tema, ni lo hicieron los discípulos. ¿Saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento, primero, en la época de Jesús, todo el mundo diezmaba. Y eso, en el Nuevo Testamento, tiene que haber permanecido. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Ya no era un tema de 10%. Cuando vos agarras y yo agarro Hechos 2, dice la palabra, daban todo lo que tenían lo traían a los apóstoles, vendían sus casas, vendían esto y todo lo traían. No era el 10%, querido. De hecho, Israel tenía 3 diezmos. Escucha esto, qué interesante. Y te lo comparto también, porque es muy importante tener presente para qué era el diezmo. El diezmo puntualmente tenía 3 funciones específicas. Una, sostener la casa de Dios y todas las funciones. Se sostenía a los levitas, a los sacerdotes y demás, y todo el gasto de la casa, el mantenimiento funcional del templo de Dios. ¿Sí? El segundo tema tenía que ver básicamente, ¿sí?, con
de alguna manera, cubrir, ¿sí?, las necesidades de la viuda, el huérfano, ¿sí?, y el necesitado. Y la primera de todas era honrar a Dios como el dador de todas las cosas. Entonces, el diezmo se traía para honrar a Dios como el dador de todas las cosas, ¿sí?, como gratitud para Él. En segundo lugar, para sostener la casa, a aquellos sacerdotes, los gastos del templo y demás. Y en tercer lugar, para asistir a la viuda, al huérfano. La pregunta es la siguiente: ¿ha cambiado algo desde aquel tiempo a este tiempo? Pregunto, ¿ha cambiado algo con respecto de aquel tiempo a este tiempo? ¿Sí o no? ¿Se adora a Dios con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Se sostiene la casa? Y se asiste a la necesidad de muchas de las personas. Por eso, en esta noche, en el nombre de Cristo de Jesús, decirte esto: nosotros tenemos que tener un corazón generoso. Israel tenía mucho más que un diezmo. Se cree que tenía al menos 12 diezmos, pero 3 seguros, 3 segurísimos a lo largo del año. Y generalmente, por lo que dicen los estudiosos, los diezmos que Israel daba eran cerca del 23%. Ahora, el problema es que de alguna manera tenemos mucha dificultad para dar. Y por eso en esta noche quiero compartirte esto como un principio de mayordomía. Si le doy primero a Dios, honro a Dios, todo lo demás que yo pueda tener, que Dios me ha dado, goza de su favor. ¿Sabes cuál es el problema hoy? El problema hoy, tristemente, es que se ha manoseado mucho y se ha manipulado mucho este asunto. Y tristemente hay pastores o hay congregaciones, hay doctrinas que se están compartiendo, una teología de la prosperidad en el que se utiliza la manipulación, la coerción y la coacción. Es decir, constantemente se presiona psicológicamente para manipular y se utiliza el castigo para llevar a una coacción a la persona para que dé. ¿No ha visto eso? ¿Lo ha visto, sí o no? Y entonces te dice, te vas a ir al infierno si no diezmas. Toda va a ser tu casa maldecida, y esto otro, y un montón de palabras y un montón de cuestiones que se utilizan con una coacción y con una coacción para generar una presión. Y escucha esto: tiene que nacer de mi corazón el dar. Tengo que generar en mi corazón la disciplina de dar. Es obvio que no es fácil, porque si no Pablo diría, no hay problema. No, Pablo dice, nadie dé con tristeza. Es que hay gente que da con tristeza. Hay gente que da por obligación. Por eso se discute tanto este asunto. Ahora, yo tengo que saber que Dios es el dador de todas mis cosas. Y tengo que darle a Él por amor, por gratitud, porque esta es mi casa. Escuche esto, esta es mi casa. No porque sea mía solamente, porque la abrazo como mía. Aquellos que están alrededor mío y que me conocen más íntimamente saben que cualquier detalle, cualquier cosa me pone mal. Porque esta es mi casa. Hay que sostener la casa. Yo sería un loco si vengo con mi sueldo y le doy el dinero a la mujer de la casa del lado. ¿No sería una locura? Le pregunto. Esta es nuestra casa. Este es el lugar donde Dios nos ha abrazado, nos ha enseñado. Este es el lugar donde muchos conocerán al Señor.
Entonces, tengo que tener un corazón generoso para con Él. Bendecir. ¿Sabe? La congregación ayuda a mucha gente. Y yo normalmente no digo esto. Así como no hablo del diezmo y la ofrenda, estas cosas no las digo. Porque la palabra de Dios dice, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero esta casa, esta familia, todos los meses ayuda a una familia o más de una. En algunos casos comprando un techo de chapa, en otros comprando bolsas de cemento, hierro para edificar alguna habitación, en otras haciendo un pozo negro que se rompió, en otras comprando pintura impermeabilizante para que se frene o membrana para que se deje de pasar el agua en una casa, en otra hemos pagado servicios médicos, en otra hemos comprado herramientas laborales para que algún hermano pueda trabajar. Eso sale de esta casa, ¿sí? Y se lo comparto, ¿por qué? Porque usted es parte de esto, pero no es necesario hacerlo. Pero digo por si queda alguna cuestión, esta casa tiene todo registrado, absolutamente todo. Si usted quiere saber, lo que pasa es que tristemente vemos una cuestión de manipulación, vemos pastores que se enriquecen y que hacen un montón de cosas tremendas. Y medimos, escuche esto, y esto es triste, porque medimos por 4 o 5 tipos que hacen cualquier cosa, medimos al resto. Y yo no sé vos, pero hace rato que cambié eso en mi corazón. Si hay un policía corrupto, yo no voy a decir que toda la policía es corrupta. Y así en muchos aspectos. Que yo haya tenido un padre malo, ponele, no significa que todos los padres lo sean. Pero a veces por la conducta de 4, 5 o de 10, de alguna forma descalificamos al resto. Y el tema es que dejamos de utilizar un principio de Dios que nos bendice. Dice la palabra de Dios que Dios honra lo que le honra. Es un principio de Él. Y eso habla no solamente, y no quiero caer en la cuestión de los diezmos y la ofrenda solamente, porque mi vida tiene que ser una adoración para Él. Entonces en esta noche, a través de esta palabra, en el nombre de Cristo, bendecirte. Sabes que entiendo esto, en el Nuevo Testamento, como te decía, esta cuestión no fue ni mencionada, porque los discípulos traían todo. Los que estaban con los discípulos no tenían ningún drama con dar. Y escucha esto, qué interesante, porque hubo algunos que quisieron simular. Si usted quiere leer en el libro de los Hechos, va a encontrar a un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y como muchos que caminaban con los discípulos vendían sus casas de lo que tenían, tal, o traían, y esto y matrimonio, y dijeron, nosotros no podemos ser distintos de esos. Y entonces agarraron y vendieron una casa y la vendieron en 50 millones de pesos. Y agarraron y fueron a los apóstoles y fue primero el esposo y le dice a Pedro, ¿sabes que vendimos nuestra casa? Acá está todo el dinero de la casa, 25 millones. ¿Me va siguiendo? ¿En cuánto la habían vendido? Mira vos, se quedaron con un vuelto. ¿Podían vender la casa y quedarse con los 50 millones? Claro que sí, era su casa. El problema fue querer de alguna forma aparentar algo delante de Dios y delante de los hombres sobre todo. Y entonces trajo ahí en 25 y el Espíritu Santo le revela a Pedro. No fueron 25, fueron 50. Qué desgraciado el Espíritu Santo. Qué buchón, dijera alguno. Y entonces Pedro dice, ¿seguro que fueron 25? ¿No fueron 50? No, 25 fueron. Cayó muerto. Instantáneamente cayó muerto. Tiene como
un tufillo a ley eso, ¿no? ¿Sí o no? Cuando alguien engañaba o alguien entraba sucio en la presencia de Dios, caía muerto y lo sacaban con un hilo o con una soga. ¿Se recuerda eso? Tiene tufillo a ley. Sin embargo, está bajo la gracia. Y dice la palabra de Dios que entró la mujer, entró Zafira y le dice: che, tu esposo dijo que vendieron una casa y te dieron la plata acá. ¿En 25 la vendieron o en 50? No, en 25. Acá vienen los que acaban de sacar a tu esposo. Se murió también. En esta noche yo quiero bendecirte con esto. Vamos a caminar en principio de mayordomía. Y lo primero para mí es Dios. Honrarás al Señor con tus bienes, con las riquezas de todo lo que Él te dé. Entonces, quiero bendecirte con esta palabra. Sé que no es fácil. Sé que no es sencillo. Pero cuando vos y yo abrazamos los principios de Dios, indudablemente Él honra a los que le honran. Cierro con esto. Hace tiempo atrás, el Señor venía hablando de estas cuestiones a mi vida. Y a mí me costaba, ¿sí? Y habíamos empezado a diezmar. Y en ese momento, año 2001, puedo contarte otras muchas historias, pero esta fue muy particular. 2001, mi jefe me suspende y aparte de la suspensión me reduce el sueldo. Aquel momento ganaría en la empresa, ponele, entre 4 y 5 millones de pesos. Buen dinero. Buena plata, ¿sí? ¿Sí o no? Y de repente pasamos a ganar 1 millón. Sigue siendo buena plata, dice alguno. Sí, pero cuando vos vivís con 4 o 5, vos te movés en un ritmo de eso. La cuestión es que con Vivi teníamos los 3 chicos, no, teníamos 2 y estábamos ahí con algunos pañales, ¿sí? Alguna cosa, todavía leche y demás, gastos, y la tentación de decir, bueno, ¿y si no damos? ¿Y si no le doy al Señor? Y bueno, y hacía números y me faltaba por todos lados. Pero mi esposa me dice, el Señor quiere que le demos lo que corresponde. Entonces separamos eso y después, ponele, nosotros gastábamos 1 millón solamente de supermercado. Fuimos con 250.000 y con calculadora en mano. Y entramos al súper y yo sabía que nos faltaban 750.000. Y entonces fuimos, compramos 249.000 con 999. Salgo con el ticket, la mercadería, el carro, íbamos con Vivi, íbamos con el carro así. Más resignado que pensando cómo íbamos a hacer. Porque el diezmo tiene que ver con fe también. Tiene que ver con fe. Qué piola que soy. Si pago todas las cosas, compro en el súper esto, y si me sobra doy el diezmo, no necesito fe. Fe, doy a primero al Señor. No sé si me alcanza, pero creo que Él me va a sostener. Ese es. Y vamos con el carro ahí, yo iba pensando en todo lo que faltaba para el mes. Y en ese tiempo era aniversario del carro, no me acuerdo cuál. Pero con el ticket vos podías ir y apretar un botón y había un túnel así con luces y podías ganarte algún premio. Y Vivi dice, dame el ticket que yo voy a ir. Andá si querés, le digo yo. Cuando está mal London, está mal London. Y voy saliendo, se van abriendo la puerta de vidrio y la Vivi toca el botón y se prenden todas las luces, así, qué sé yo, y hacía un ruido bárbaro. Y la Vivi que me hace...
paro ahí, digo, ¿qué se habrá ganado un tupper? Digo. Bueno, me voy con el carro ahí. Me dice, su señora acaba de ganar, me dice la chica. Sí, digo, ¿qué gana un tupper? ¿Qué es lo que un paquete de galletas? Me dice, no, ganó 3 veces su compra. Saqué el ticket. Esto compramos. ¿Quiere decir que yo puedo comprar 3 veces esto? Así es, dice. Me lo firmó, me lo selló, pero fuimos al auto y yo, así descargamos y volvimos antes. Y ese mes tuvimos todo lo que necesitamos y mucho más. Yo podría contarte muchas experiencias de esta en las que parecía que la cosa se ponía sombría y difícil. Pero Dios honra a los que le honran. ¿Sí? Querido, tomamos muchas malas decisiones en mi familia, sobre todo mis viejos. Por eso necesitamos ser buenos mayordomos, administradores. Tenemos que aprender a darle a Dios, pero también a administrar correctamente, tomar decisiones sabias para no empobrecer. Cuando vinimos a Parque República, aquí cierro con esto, nosotros vimos una serie de muchas malas decisiones de mis padres y fuimos a parar una casa a mitad de construcción donde solamente teníamos paredes con ladrillo, ¿sí? Descubierto, no había revoque ni fino ni grueso. Teníamos el techo, las aberturas, pero en las aberturas teníamos vidrios de nylon. ¿Saben lo que es eso? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hace ¡puf! Cuando viene el viento. Bolsa de nylon en todas las ventanas. No podías pegar un ojo en la noche si soplaba un poco de viento. Así eran todos los vidrios de casa, piso de tierra y en la cocina una mesita de camping de madera con un fuentón y un pico. Con eso se lavaban los platos, de ahí sacaba el agua para tomar un té, lo que fuera. Y había agua en el baño. Todo piso de tierra. ¿Sí? ¿Por qué estábamos así? Por una serie de muy malas decisiones. Mal administrador. Mis padres habían tenido casa, fábrica de calzado, 2 autos prácticamente 0 kilómetros y en un abrir y cerrar de ojos en un par de años lo perdieron absolutamente todo. Entonces, algunos dicen, pastor, vos contás una historia. No, vení, sentate y hablamos cara a cara de las cuestiones. Y te cuento cómo las malas decisiones nos llevaron a un lugar y las buenas decisiones nos llevaron a otro. Por eso en esta noche y en las noches sucesivas vamos a estar compartiendo palabras que tienen que ver con mayordomía. Pero si vos y yo no entendimos nunca que lo primero es Dios, entonces no tiene sentido el resto. Vamos a orar en esta noche, ¿te parece? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por poder compartir este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Tu palabra ilumina nuestro camino. Tu palabra, por el soplo de tu espíritu, trae luz, disipa las tinieblas. Padre, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo que tenemos. Gracias por la familia, por el matrimonio, por los hijos. Es cierto que cada una de estas expresiones tal vez necesiten todavía pulirse, trabajarse y cosas por el estilo. Pero te agradecemos en fe también por lo que vas a hacer. Padre, en esta noche al hablar de tu palabra y este principio de la mayordomía, necesitamos comprender, no por una cuestión
netamente teórica, literal, sino por una cuestión de soplo de tu espíritu. No necesito entender solo desde el intelecto, sino desde el alma y el espíritu, por tu espíritu, comprender que tú eres el dueño de todas las cosas, incluyendo mi vida. No tengo libertad para hacer lo que se me plazca. En realidad la tengo, papá, pero no debiera utilizar esa libertad para hacer lo que me plazca, porque la vida ha sido un regalo dada por ti. Papá, que sea luz en esta noche, que todo es tuyo. Que sea luz, papá, que hay una responsabilidad dada a cada uno de nosotros para administrar, ser hallados fieles en la administración. Padre, que en el nombre de Cristo Jesús podamos comprender, papá, que lo que tú nos has dado, tendremos que rendir cuentas en algún momento. Del tiempo, de nuestro físico, de nuestros talentos, de nuestros recursos económicos y materiales. Pero también saber que hay reconocimiento, premio y galardón, recompensa para aquellos que te honran, para aquellos que abrazan tu palabra y tus principios. Mi Dios, en esta noche queremos disipar todo tipo de cuestionamiento, de discrepancia, de peleas que a veces genera este tipo de cuestiones en tu palabra y abrazar el principio de dar. Padre, tal vez podemos dar mucho más que el 10%, que podamos tener un corazón generoso, que podamos ofrendar, diezmar, que podamos tener un corazón como el tuyo, que dice tu palabra, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio. Papá, tu palabra dice en el único pasaje de la Escritura que podemos probarte es en el dar. Y dice tu palabra que dando tú puedes abrir la ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Papá, en estos próximos días, sucesivas reuniones, estaremos compartiendo principios de tu palabra de la mayordomía. Enséñanos a absorber, Señor, lo que tu palabra dice, para salir de las deudas, del yugo, Señor, de muchos créditos que a veces tomamos sin sentido y que nos agobian. Padre, de situaciones que hacen a veces a garantías que hemos prestado. Y a tantas otras cuestiones, Padre, que nos han hecho daño por desconocimiento, a veces porque aún sabiendo hemos movido nuestro corazón sentimentalmente por fuera de tu palabra. En esta noche te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y ruego en el nombre de Cristo Jesús que así como dijo Pedro, Señor, lo hemos dejado todo y lo hemos dado todo por ti. Pedro, te digo que no hay nadie que no haya dejado su padre, su madre, su hermano, su hermana, sus hijos, sus hijas, casa y demás, que no reciba 100 veces más y en la vida venidera la vida eterna. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por esta casa, por esta familia. Gracias por la generosidad de esta familia. Todo lo que está en este lugar y lo mucho que se ayuda desde esta casa es porque hay una familia que ha entendido la fidelidad para contigo. Ayúdanos a ser aún más fieles y enseñar esto a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Papá, te pedimos todo eso dándote gracias y al salir de este lugar, papá, así como guardaste nuestra entrada, también guarda nuestra salida. Encomendamos esta semana en tus manos, rogando la dirección de tu Espíritu Santo en todas las cosas, para caminar en tu voluntad, que es agradable y es perfecta,
derrama bendición, pero también nos trae bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Saluda a tu hermano que está a tu derecha, a tu izquierda. Tengas una semana bendecida.